Hola creativos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video, les saluda su amigo Ronaldo Mendoza y nuevamente estamos acá con un nuevo video. Esta vez vamos a ver algo que me acaba de pasar. Pues estamos nada más y nada menos que dentro de Adobe Photoshop, estamos en la versión más actualizada, la 2024, y estaba a punto de grabar este tutorial, como pueden ver, de cómo podemos realizar este fotomontaje surrealista, explicándoles paso a paso y brindándoles todos los materiales. Pero lo que pasa, se quedó absolutamente trabado, congelado Adobe Photoshop. Ya estoy 2 días, la verdad que se queda congelado el Adobe Photoshop, no sé por qué. Es frustrante, la verdad, te da un poco de cólera, es cierto, la verdad. Porque no puedes hacer absolutamente nada. Ya he probado desinstalar el programa, he desinstalado, he instalado unas 2-3 versiones anteriores y sigue con el mismo problema. He actualizado los drivers de mi computadora y la verdad sigue el mismo problema. Adobe Photoshop se sigue congelando, se sigue quedando acá. No puedo hacer absolutamente nada, como pueden ver, se quedó completamente congelado. He actualizado también desde acá, desde el administrador de tareas, el Adobe, para que arranque desde el inicio. Tampoco funciona y pues la verdad no sé qué es lo que está pasando. Y pues en este video prácticamente vamos a ver cuál es la solución a este problema. Como les dije, es una pérdida de tiempo, la verdad. Es frustrante porque no puedes hacer absolutamente nada. Miren, está completamente congelado. Yo quería grabar el tutorial de cómo hice este fotomontaje. Y muy aparte les iba a dar una sorpresa, un regalito a través de este tutorial de Adobe Photoshop 2024. Miren, no responde Adobe Photoshop, se ha quedado completamente congelado. Así que amigos, lo que vamos a hacer para resolver este problema con Adobe Photoshop es lo siguiente. Vamos a ver con todo sin miedo al éxito. Chicos, vamos sin miedo. No chicos, ¿a poco creyeron que destruir la computadora iba a resolver todo el problema? Pues hasta el momento no sigo encontrando ninguna solución. He buscado tutoriales también en YouTube, he buscado hasta el mismo Adobe dentro de la misma plataforma de Adobe y no encuentro todavía una solución de por qué Adobe Photoshop se queda completamente congelado. Estoy pensando que puede hacer los drivers de mi ordenador. Voy a tratar nuevamente de actualizarlos, pero por el momento acabo de desinstalar completamente el Adobe Photoshop de escritorio y me acabo de instalar el Adobe Photoshop la versión beta. Y pues la verdad, en la versión beta sí funciona perfectamente, no se mantiene congelado, como pueden ver. Aquí tengo todas las capas de este fotomontaje, como les estaba mencionando, que iba a grabar el tutorial, pero no podía porque se quedaba completamente congelado el Adobe Photoshop. Pero gracias aquí al Adobe Photoshop beta sí puedo trabajar, puedo utilizar con normalidad. Y muy aparte de ello, también ahora puedo grabar el tutorial de este fotomontaje surrealista, como están viendo. Pues vamos aquí al Creative Club. Como pueden ver, el Adobe Photoshop, la versión 25.9, la acabo de desinstalar porque se queda completamente congelado. Versiones anteriores también por acá se queda completamente congelado. Miren, por acá tenemos versiones anteriores, la 25.7, 25.6, 25.1. He probado todas estas versiones anteriores hasta la versión 25.5. He instalado todas estas y la verdad se sigue manteniendo completamente congelado. No sé por qué, cuál es el motivo que se mantiene congelado el Adobe Photoshop. No logro entender. Y como pueden ver, a este lado de acá he instalado el Adobe Photoshop, la versión beta. Pues la versión 25.10, como pueden ver, es la versión más actualizada de Photoshop beta. Y muy aparte también me deja trabajar con total normalidad. Mientras me deje trabajar con total normalidad, pues es muy agradecido, muy bienvenido el programa, la versión beta de Adobe Photoshop. Así que amigos, si alguno de ustedes conoce alguna solución de cómo podemos corregir este problema de Adobe Photoshop que se queda completamente congelado, no puedo hacer absolutamente nada. He trabajado también de solucionar desde acá del administrador de tareas, pero sigue con ese mismo problema, no entiendo por qué. Solamente se actualizó automáticamente en el Creative Cloud a la versión más actualizada y desde allí tengo ese problema de hace un par de días.
Así que amigos, si alguno de ustedes conoce alguna posible solución, pues déjenlo en los comentarios para poder probar y poder ver que funcione correctamente. Por el momento sigo y seguiré trabajando con la versión beta de Adobe Photoshop 2024. Así que amigos, hasta aquí nada más voy a dejar este video. Espero que les haya gustado, espero que pronto pueda encontrar alguna solución a este problema. Amigos, no olviden de suscribirse al canal, activar la campanita de notificaciones, dejar un like, un comentario para estar al tanto de cada video que estaré subiendo. Amigos, nos vemos en un próximo video donde les estaré mostrando cómo realicé este fotomontaje, más habrá un regalito extra allí. Ahora sí amigos, nos vemos en un próximo video.